transmitiendo desde el desierto mexicano. Bienvenidos a el quinto episodio de Rocangular. Hoy estamos aquí en la casa de Semana Santa y pues Caro y Tonino se vinieron a quedar aquí a echar escalada en Guadalcázar. Queríamos platicar, ¿verdad?, sobre el armado y todo lo que hay detrás, sobre el aprendizaje que ustedes nos traen de ser armadores en la Ciudad de México, en uno de los gimnasios más grandes de México también, que es Adamanta. Y gracias por estar aquí, por querer conversar con nosotros y poder compartir pues todo lo que tienen ahí para contarnos a la audiencia y a todos. Y queríamos empezar con una dinámica para conocerlos. Y bueno, Tonino, cuéntanos un poco de cuando conociste a Caro, para ti, digamos, cómo ha sido esa parte también de compartir el conocimiento. Caro Karowski. De hecho, llevamos muy poco conociéndonos, según yo. O sea, ya unos años, pero fue muy repentino para una competencia. Y como que entre buscando nombres para generar un equipo, salió el de Caro y como el potencial que tenía en ese momento. Y pues fue de llegar, invitarlo y decirle, ¿quieres ir a armar una competencia en Sonora? Y ya. Y de ahí ya han sido un carrusel de miles de cosas que han pasado, competencias, eventos, crecimiento de los dos. Entonces, pues pasó a ser de alguien con quien pensé que iba a ser solo un evento a alguien con el que estoy cada semana trabajando y como generando proyectos y haciendo muchos viajes de trabajo juntos. O sea, ya se volvió más, mucho más cercano en nuestra convivencia. Y pues obviamente pues pasamos mucho tiempo juntos trabajando, pero es alguien que realmente encontré que esa pasión que yo sentí en algún momento por armar, sentí ese reflejo y esas ganas igual, ¿no? Esas ganas de seguir empujando, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Y esas sí creo que no son tan fáciles de encontrar. O sea, encontrar gente tan apasionada, dedicada, que realmente se quiera comprometer a algo que no sabe cómo le va a ir y hacerlo, eso es muy atípico, ¿no? Entonces, para mí, Caro ha representado como todo ese refuerzo y ese cambio que existe en el armado hacia nuevas generaciones, pero que viene empujando muy duro, pero en conjunto con toda la historia que hay detrás, ¿no? O sea, como que sí ha sido de conocerme y actualizarme yo también a través de lo que hay, pero mucho por su hambre me ayuda mucho a seguir activo, a seguir motivado, ¿no? Entonces, como que entre los dos hay un duelo realmente de qué tanto podemos exigirnos entre nosotros. Y eso creo que es una dinámica que nos une mucho y que yo valoro mucho, ¿no? También. Y Caro, ¿qué has aprendido tú? Para ti, ¿quién es Tonino y qué es lo que pues, has aprendido en todo este Sí, tiempo de haber compartido con él, ¿no? pues es que es el profe. Así es el profe, de verdad. Y pues nada, también, ajá, pues como lo cuenta Tonino, en su momento fue como muy repentino, pero fue alguien en el que sí me pude apoyar muchísimo para pues dirigir hacia dónde iba como mi armado, ¿no? Porque pues todas las preguntas que tenía podía voltear y decirle y preguntarle, ¿no? Como, ¿qué opinas de esto y qué opinas de aquello? Entonces pues lo tomaba como un backup, ¿no? Que tenía ahí, ¿no? Y pues también pensaba mucho que pues a varios armadores de México como que él ha influido, ¿no? Un poco en su desarrollo como armador y pues justo a mí me tocó tenerlo como en el día a día, ¿no? Trabajando. Y ahora, un poco para regresar al pasado, que nos cuenten cada uno cómo fue que llegaron a la escalada y también cuándo fue ese momento en que dijeron, aquí esto es lo mío y aquí me quedo y voy a seguir pues entrándole, ¿no? Y ver cómo puedo llegar más allá de solamente escalar y profesionalizarme en algo relacionado a la escalada. Yo empecé a escalar cuando tenía 20. Mi hermano me invitó a un muro que existía antes, el escalódromo. Y yo hacía otros deportes, no veía como mucho concentrarme en algo específico. Y cuando empezamos a ir en esas visitas de martes de 2x1, pues como conocí un mundo completamente diferente, ¿no? Del venir del deporte muy indoor, domesticado, a algo que era completamente salir a lo desconocido, como que me atrapó bastante eso y la comunidad que había en ese muro era como muy abierta, digámoslo así, comparado con otros deportes.
Entonces, a mí me atrapó mucho eso, como ese reto que cada quien se genera y de ahí seguí escalando un rato, abrieron más muros y yo estaba acabando mis estudios universitarios y cuando acabé, como que al mismo tiempo pues buscaba como trabajos para solventar mi tesis y en ese periodo como que empecé a ver que me gustaba mucho, ¿no? Que empezaban a surgir como estas ideas de, pues, me gusta mucho escalar, ¿cómo puedo hacer para que mi escalada sea autosustentable, ¿no? Que escale y que a la par pueda como generar algo para mantenerla. Y que en algún momento vi una competencia y fue muy random, porque es de esas competencias mega viejas que son las presas y la cinta y el cubo, o sea, muy, muy, muy viejas, pero vi que alguien empezó a mover las rutas, ¿no? Y en el gimnasio donde yo había, nunca había rutas marcadas, era un mar de agarres y cada quien ponía sus cosas, ¿no? Entonces como que yo aprendí muy así, hasta que abrieron otro muro donde tuve la oportunidad de ir y ya eran los primeros con rutas marcadas, con cinta, como ciertas secuencias, ¿no? Para llegar hasta arriba y fue cuando empecé a ver como que existe esa posibilidad de pues el que trabaja en el muro, pues puedes escalar, ¿no? Y vivir realmente de esto, ¿no? Para mí era como vencer el sistema y generar un punto donde yo podía volver sostenible mi escalada escalando, aunque no fuera a niveles súper altos de dificultad, pero que yo podría nutrir mi escalada a partir de generar escalada, ¿no? Y fue cuando dije, ah, pues creo que ahí hay una opción, ¿no? Como que vi la ventana y pues obviamente en ese momento no era nada redituable, ¿no? O sea, vivir de armar era ser el recepcionista, cajero, limpieza, todo de un muro, ¿no? Y ya armabas, También armando. ajá, y armabas porque te gustaba o porque te Claro. generaba intriga, pero no realmente era el centro de tu trabajo, era tal cual atender el muro y a la par, pues, porque te llamaba la atención empezabas a generar secuencias. Y ya que acabé mi tesis y todo, y empecé como a buscar cómo ejercer y allá, y empezaron a abrir más muros. Y en ese momento fue como cuando tuve una gran bifurcación, ¿no? De quiero irme por lo académico y la licenciatura y los estudios, o quiero dedicarme a algo nuevo que no sé qué va a pasar, ¿no? Y en ese momento pues sí dije, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, porque también tenía como planes de otros estudios o intentar más cosas y dije, bueno, mientras esto pasa, puedo seguirme moviendo esto, puedo seguir escalando y de repente la industria empezó a crecer, crecer, crecer y se vio un área de oportunidad donde dije, pues creo que si me enfoco en esto 100% sí podría ser un medio para subsistir, para generar, para seguir escalando y para hacer algo que me genera mucha intriga, ¿no? Ese acto de crear las secuencias y los boulders y que la industria de los muros cambió muchísimo, ¿no? De los agarres de hace 10 años a los de ahora ya son así arquitectura andando, ¿no? Entonces para mí fue ese momento crucial de cuando ya decidí cambiar y ya enfocarme 100% porque se venía un crecimiento de la escalada indoor, pero ya a la vuelta de la Pero esquina. tuviste esa visión también, ¿no? Pues fue paciencia, paciencia y arriesgar un poco, porque yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? O sea, sabía como que estaba esa opción y que cada vez iba a haber más espacios y que sí, los muros se estaban abriendo y estaban contratando personas, ¿no? Pero no proyecté que en ese momento iban a abrir muros tan grandes, ¿no? Como los de ahora. Y ahorita sí es un punto donde realmente la escalada pues tiene para dónde, ¿no? Y sigue creciendo, eso es lo bueno. Claro. Pero sí fue como esperar, esperar a que se creciera, 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 hasta que ya se pudiera vivir de eso. Y Caro, ¿tú cómo fueron tus inicios o acercamiento a la escalada? Pues justo me invitó una exnovia. Y la neta, yo por prejuicioso, pues se me hizo bien teto. Y pues como que le rehuía un poco, pero pues realmente justo por eso, ¿no? Por el mero prejuicio. Ya cuando fui, pues ya me di cuenta que era algo como bastante distinto, muy diferente a lo que esperaba y pues sí me llamó bastante la atención todo lo que involucraba el movimiento en otras dimensiones, ¿no? Y como que igual había hecho otros deportes y pues sí me gustaban, pero no le había dedicado tanto tiempo a ninguno. Y pues incluso también fui scout y pues, cosas así. Y pues nada, la escalada se sintió como la culminación de todas esas disciplinas que había hecho antes, ¿no? Como danza, artes marciales, clavados, etc, etc.
y pues justo se sintió como que tenía sentido, ¿no? Como que tenía sentido escalar. Aunque al principio, la primera vez que fui a Roca, toqué los agarres y pensé que esto pues, no era para mí. Dije, no, esto no es para mí. Y aparte me caí y me esguincé, ¿no? Entonces, En los primeros la primera vez que salí a pegues. Roca, así, sí, punto en los primeros pegues, así me caí, me esguincé y no escalé como en 6 meses, ¿no? Algo así. Pero pues al final fue como, pues, no sé, como seguir intentándolo porque sí me gustaba. Y después de que me esguincé y no volví a escalar, ya no dejé de escalar. O sea, digo, máximo una semana, ¿no? O algo así. Aquí Tonino y Caro pues son armadores de Adamanta, como les decía, y pues viven en, ahí sí que la ciudad de la furia, ¿no? Entre tráfico, entre un montón de gente y teníamos esa duda de cómo encontraban ustedes la creatividad. Porque a ambos les encanta la roca, ¿no? No sé qué tanto Tonino, pero digamos, o sea, dicen que la inspiración viene de la escalada en roca. ¿Cómo hacen ustedes para encontrar esa creatividad en la ciudad también y de qué se inspiran también en la ciudad? ¿Qué les da la ciudad y también qué les quita, ¿no? Ya, pues en ese sentido yo siento que sin duda como que hay bases del movimiento que sí tomamos prácticamente directamente de la roca. Sin embargo, también creo que dentro del espacio del muro y de las inclinaciones y de cómo está armado literalmente las tablas y eso, y también con las, como, pues sí, las figuras que puedan aportar los agarres, entonces ya ese se vuelve el lienzo, ¿no? Entonces siento que como que un muro es una simulación, ¿no? De lo que puede ser la escalada outdoors, en principio, ¿no? Y que justo en esa dimensión, pues también con los mismos agarres ya hay más posibilidades de crear movimiento. Por eso también los como movimientos de competencia o así obedecen más a las herramientas que se tienen en el muro y a pues a las herramientas, ¿no? El material de trabajo, los agarres, volúmenes, ángulos, paredes, etcétera. Y sí, como que ya ahí ya no es tanta inspiración de la roca, ¿no? Sino que ya obedece más al espacio del muro y qué movimiento se puede crear. Entonces puede haber un mix, ¿no? Como de cosas así. Porque obviamente hay estilos, ¿no? Y como pues siempre se puede experimentar entre estilos y estilos y justo crear algo muy, muy cercano a la roca, porque al final muchas personas de las que van a ir al muro también van a salir a la roca. Y al final ese estímulo pues les va a servir a ellos, ¿no? Entonces, pues sí, como esa variedad también permite no ponerle tantos límites a la creatividad en ese sentido. O sea, como pensar que, no, pues esto no lo vería en la roca. Pues una, quién sabe. Y otra, pues no pasa nada, ¿no? También la escalada es un juego. Y nuestro trabajo de alguna manera también es un juego, ¿no? Porque es muy como playful, ¿no? Como que todo el tiempo estás interactuando y moviendo y pues sí, creando. Es que viene mucho del contexto en el que te encuentres, ¿no? Porque armamos en muchas situaciones o sea, no siempre armas lo mismo. El arma de competencia y el arma comercial son dos mundos muy diferentes que tienen reglas y límites muy específicos unos y otros mucho más variedad, ¿no? Y inclusive la pared, los agarres y las ideas que traigas pues van a estar muy determinadas por el formato que estés armando y dentro del mismo visión que tengas para esa pared, ¿no? Porque ya ahora ya todo se plasma en un conjunto. Ya no estamos nada más armando boulders tan simples, ¿no? Como en su momento fue de arma dos boulders y ya no pagas, ¿no? Sino que ya hay un discurso detrás de los muros y ya hay un discurso detrás de las paredes y ya estamos buscando generar otras cosas. Entonces la creatividad para mí, aunque esté en la ciudad, creo que es ese mismo reto y las posibilidades que tienes dentro de ese entorno. O sea, ver qué propuesta puedes dejar para que dentro de tu comercial sea un comercial que no se haya visto. O si quieres replicar la roca, lo puedes hacer. O si no la quieres replicar en lo absoluto, inclusive lo puedes hacer. Pero tener un discurso claro hace que se enriquezca mucho esa variedad del gimnasio. Porque ser muy tan repetitivo, solo un discurso, o solo querer imitar a la roca, pues
ahorita con el material que se tiene a la disposición, los espacios y todo, sería como limitarte a un tipo de escalada, ¿no? Cuando el deporte ya creció bastante para incluir movimientos muy modernos, movimientos muy old school, o movimientos que mezclan lo mismo de los dos mundos, ¿no? Que no te esperas ver luego en una competencia que pongan boulders tan estrictos, pero siguen funcionando, sigue siendo escalada pura, ¿no? Sigue siendo la esencia de la escalada, aunque no sea un movimiento de coordinación muy, muy llamativo, ¿no? Pero si responde a esa competencia, pues es un boulder exitoso, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado, digamos, su escalada a partir de que son armadores? ¿Cómo ven ahora la escalada desde ese punto de vista, no? Para mí al menos me ayudó mucho a darme cuenta en las cosas en las que era fuerte y en las cosas en las que era débil. Y a conocerme más como escalador, ¿no? Claro. O sea, mientras yo proponía cosas y sabía qué tipo de cosas podía hacer y cuáles no, también podía darme cuenta que, pues eso, cuáles eran mis fortalezas, ¿no? Y en qué cosas me sentía más cómodo. Que ya como en mi escalada en roca, me ayudó bastante también, ¿no? A poder identificar mi estilo, ¿no? Y poder identificar qué cosas me iban a favorecer y qué cosas no. Y qué tenía que trabajar. Es que te nutre y te quita al mismo tiempo, o sea, te nutre mucho en experiencia, en entender el movimiento, en ver hasta dónde puedes empujar realmente como una intención en un boulder, o también saber que pues tienes limitaciones, ¿no? También entender que tu cuerpo pues se lleva una cuota de ese armado, ¿no? Es un filtro y tienes que conocerte muy bien. Entonces, tanto cuando salgo a roca o escalo en un muro, pues la motivación es completamente diferente, ¿no? Y cómo digieres el armado en otro muro y cómo lo experimentas siendo armador, pues ya vas como con un sesgo que luego es difícil de apagar, Claro, ¿no? sí. Y cuando sales a roca lo que menos quieres es prender ese sesgo, ¿no? Lo único que quieres es absorber toda la experiencia de la escalada y subirte, pasártela increíble y apretar todo lo que puedas, ¿no? ¿Qué le ponen ustedes al armado de ustedes, verdad? Para que la gente pueda, de cierta manera, crecer como escalador. Pues justo, o sea, sí es algo que yo creo que es de las cosas que más se piensa, como a quién está dirigido, para que sí sirva ese producto, ¿no? Al final lo que vende un muro, pues son bloques, ¿no? En parte. Y pues nosotros diseñamos ese producto y tiene que estar bien dirigido porque puede que nosotros seamos buenos armadores, pero si al final no estamos atinándole al público al que le estamos armando, pues entonces no va a servir el boulder para ese contexto, ¿no? Lo mismo en las competencias, ¿no? Si hacemos unos boulders, tienen que estar bien diseñados para darles el estímulo necesario a los atletas sin que, sin que no hagan nada o sin que pues todos se lo flasheen, sin que pues vayan, ¿no? Y por otro lado, pues más como en el armado comercial, pues al final siento yo que la variedad va a hacer que también mismo los clientes puedan saber en qué cosas son fuertes y en qué cosas flaquean, ¿no? Y que se puedan conocer también como escaladores. Y que al final el estímulo que nosotros les estamos brindando sí les sirva en su escalada, ¿no? Porque al final el alarmado también es muy educativo, ¿no? Que cómo pones el talón, que cómo metes la cadera, que cómo metes un drop knee. Y eso en muchas dimensiones más, ¿no? Entonces al final a mí me gustaría pensar que un escalador que haya estado como sujeto a esa experiencia, pues, de los boulders, pues sepa eso, como reconocerse como en sus estilos Ujú, y tener un repertorio amplio de movimientos, ujú, ¿no? Idealmente, o sea, claro. idealmente. Es un producto muy, muy abierto, ¿no? Creo que sí puedes irte como por un lado muy básico y consumible y pues muy del día a día, pero creo que nos hemos dado cuenta con estos años es que la cultura de la escalada sí la moldea mucho el armado. Y qué tanto le exiges al escalador para que mejore, sin bulearlo obviamente, pero sí generando un cambio y generando cierta presión a que se desarrolle indirectamente. Igual y él no va a notar que se cayó 3 veces, porque le salió. Pero el hecho es que en esas 3 veces a lo mejor aprendió algo que indirectamente lo absorbió, ¿no?
pero el hecho de que no se lo diera la primera, o del hecho de que presentara un reto o presentarle una variante que no conozca va a estimular a la comunidad a que crezca el nivel. Pero sí depende mucho de que lo hagas, ¿no? De que lo exijas, de que arriesgues un poco, de que el armado realmente va a moldear qué tan resiliente puede ser el escalador a mejorar y a exigirse, ¿no? Y a que la comunidad misma vaya pidiendo cosas más fuertes cada vez o más complejas. O que veas que lo que armaste fue de consumo tan rápido porque era demasiado básico, ¿no? O sea, que solo estabas armando cosas que no estaban nutriendo la cultura, ¿no? Que no estaban proponiendo. En cambio de armas un set, lo propones y ves que a la comunidad le toma tiempo entenderlo, le toma tiempo asimilar los movimientos y cuando los hacen ya puedes volver a poner ese movimiento y ya lo aprendió, ya estás generando como que crezca, ¿no? O sea, caer en el lado burdo del armado de solamente armar por rellenar y porque es lo que toca, es muy peligroso porque sí es un trabajo bastante cansado. Pero en general, si tienes el compromiso y la visión de que esto va a impulsar a que crezca todavía más, inclusive que la gente que está empezando a escalar dure más tiempo escalando, ¿no? Porque ya es un armado consciente a que no te lesiones. Es un armado consciente a que generes capacidades completas de un armador, ¿no? No como antes que no había slab, ¿no? Y ahorita ya es así, wow. Entonces, ya poder exigirle, darle variedad al escalador, lo va a moldear y lo va a nutrir y va a generar escaladores que duren mucho más tiempo escalando, ¿no? Y que sean mejores en todos los terrenos posibles. Entonces ustedes van, digamos, por así decirlo, progresando de cierta manera con el escalador, ¿no? Van viendo como esos... Siento que el armado al final se convierte en algo muy personalizado del muro, ¿no? Porque ya empiezas a conocer qué gente va, Exacto. cómo van ellos progresando en su escalada, y a la par van ustedes como observando todo eso, mucho como trabajo de antropología y de ir Sí. como decidiendo, ¿no? Y ir diciendo, bueno, ya esta semana vamos a enfocarnos en algo así, ¿no? Y para que el escalador también pueda motivarse y que no Sí. sea siempre lo mismo, ¿no? Sí, al final creo que también creo que lo que más nos importa es el estímulo, porque justo puede haber una población que pues sí vaya a roca y puede haber otra población que no vaya a roca, pero que le encanten los movimientos de competencia o que incluso pueda como tener interés en dedicarse a eso, ¿no? Como a ser escalador de competencia. Y si tenemos esa variedad, pues al final sí va a haber mucho de los boulders de competencia que sean como flashy y que llamen la atención en redes sociales, pero creo que lo que obedece es como que va a haber público para esos boulders, ¿no? Entonces rara vez se planea como que este va a ser así el de Instagram, ¿no? Por así decirlo. Sino que pues obedecen a una necesidad de un porcentaje de población de clientes, ¿no? De escaladores. ¿Y cómo manejan el ego en ese sentido? Porque también, ¿no? O sea, no digo que pase siempre, pero me imagino que entre armadores ha de existir igual el ego, ¿no? Que sucede en la escalada de, ay, a estos les gustó más mi boulder, o no, ¿cómo es ese tema entre armadores? Ustedes que, por ejemplo, están rodeados de varios, ¿no? De varios Sí. armadores. O sea, ha cambiado mucho, es un tema que ha cambiado mucho. O Y sea, cambia, o sea, y sigue ujú. cambiando, creo. Pero, ajá. Pero es una experiencia que te enriquece mucho o que te la pasas muy mal, ¿no? Ujú. Porque pues pasamos de sesiones muy cortas de 2 armadores, cada quien en un rincón y que nunca te hablabas, a sesiones ahorita de 6 armadores hablando en conjunto o un jefe de armado. Y pues ya el ego ya se acabó cuando llegaste, ¿no? Porque va a ser un trabajo en conjunto porque ya se supone que debes trabajar así, ¿no? Y el armado se está profesionalizando a que estos grupos de trabajo pues sí requieren que el ego lo dejes en tu borrador. Hiciste lo que pudiste, dejaste tu mejor intención, lo más que puedas, pero pues se van a tomar decisiones, ¿no? Y se va a hacer en un carácter por el fin del trabajo y el fin de todo el conjunto del muro, más que por un boulder, ¿no? Y pues sí, el ego sí está bien presente, pero creo que sí conviene mucho, pues sí, defenderlo, pero tener muy consciente de que pues no es tuyo, ¿no? Y nunca lo fue. Y que, pues ya lo dijo claro, ¿no? Es muy clásico escuchar que no armamos para nosotros, y pues sí es una verdad, ¿no? O sea, esos boulders los van a escalar otras personas, vas a hacer felices a muchas personas, vas a frustrar a muchas más, y vas a generar muchas cosas detrás para que tú te aísles en qué es tuyo, ¿no?
cuando la realidad es que cuando lo marcas, lo sueltas al mundo, es cuando realmente aprendes. Cuando ves cómo lo escala la comunidad, Ujú. cómo quizás rompieron algo o ven algo que tú no viste, eso realmente te está enriqueciendo más que cerrarte a que tu boulder está perfecto, ¿no? Es un aprendizaje que es constante y que tienes que estar siempre bien abierto a equivocarte, ¿no? Que es divertidísimo, pero sí requiere que tu ego pues, lo dejes en otro lado. Claro. ¿Tienen alguna anécdota? En diciembre del año pasado tuvimos una clínica con los armadores de B-Pump, con Katsu y Sukuru. Y pues por un lado, uno de los puntos importantes fue cómo el armado era muy importante y muy relacionado como al nivel de escalada, ¿no? Porque les preguntábamos como por qué creían que los atletas japoneses estaban tan en buen nivel y ellos respondían que el armado, ¿no? Eso por un lado de que lo que hablábamos antes de que cómo influye eso, ¿no? Y por la otra parte del ego, justo a mí me tocó que, a varios, pero pues a mí también personalmente me tocó que Katsu me dijera que estaba armando con mucho ego. Y esto porque cuando nos dieron indicaciones de lo que teníamos que hacer, pues yo no acaté ninguna de las indicaciones, ¿no? Que una era pues armar de grado B4 a B6 y la otra hacer un estilo eléctrico. Y pues yo armé una Cordi B8 o algo así, por decir algo, y pues sí, la realidad es que no acaté y que al final estaba armando ese boulder para mí, ¿no? Pues Katsu fue muy puntual en eso, ¿no? Y la primera vez que me lo dijo, yo no lo entendía, como, pero ¿por qué, no? O sea, como que según yo es algo que trato de tener consciente, ¿no? Y que trato de controlar, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, hay una razón por la cual me lo dijo, ¿no? Y Ujú. ese conocimiento no cuajó hasta después de días de entender que, pues claro, que no había acatado ninguna dirección y que estaba armando para mí, que no estaba armando para los clientes, ¿no? Y creo que esa es una situación en la que muchas veces me he podido ver, en el sentido de que tengo que entregar un producto y pues tengo que separar lo que yo quiero o lo que me gustaría a mí como escalador a lo que es necesario para la comunidad, ¿no? Entonces, como que todavía, solo me hizo ver como que todavía hay más dimensiones del ego que influyen directamente en nuestro trabajo que chance en ese momento, pues, ni estaba al tanto de, ¿no? Ni tenía como presente como ese aspecto, ¿no? Del ego. Porque, pues, claro que hay que tener mucha inteligencia emocional como para trabajar con otras personas y sobre todo cuando estamos hablando de opiniones y tu opinión y mi opinión y quién va a ceder y quién no, etc, 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 y los roles, pues también hay más cosas, ¿no? Más allá de eso, como justo no armar para uno mismo. ¿Cómo creen ustedes que se puede lograr ser un armador, digamos? Entiendo que ahora hay muchas formas de profesionalizarse, cursos, talleres, pero digamos, tú, Tonino, que empezaste como un poquito antes de que todo esto explotara, ¿qué tuviste que aprender? ¿Qué tuviste que aprender solo, digamos, o qué cosas tuviste que aprender tú solo así a las malas del armado, ¿no? Pues creo que sigue muy en el aire todavía, como esa definición del armador, pero por querer serlo, pues es buscar los espacios, ¿no? Sí o sí, las oportunidades y equivocarte muchísimo. Creo que es mucho de estar consciente de que va a tomar tiempo, porque como es un oficio tan especial de hacer en ciertos grupos, en cierta industria, pues que alguien sea bueno, que alguien desarrolle ese talento y que se le dé la formación y que se le explote y que tenga una visión más amplia, sí lleva tiempo. Lleva tiempo porque son a partir de experiencias y a partir de talleres o a partir de clínicas o a partir de ir a armar a todos los modos que puedas. Y esas pequeñas experiencias van sumando realmente como la cartera de un armador, ¿no? No la generan nada más de, toma este curso y ya, ¿no? Porque ese curso lo tienes que poner en acción y ponerlo en acción va a requerir pues, mucho tiempo, ¿no? Y que asimiles esos conceptos, que los plasmes, que los experimentes, que veas cuál estilo es el tuyo, que veas cuál estilo no es el tuyo y por eso lo armas más, ¿no? O sea, como llevarte y meterte en esas situaciones donde, Dios mío, o sea meterte en pixeleadas donde ya no puedes, ¿no? Donde ya se te drenó el cerebro, llevo 5 horas, estás viendo la pared y ya dices, Dios, ya, por favor, alguien, ¿no? Alguien haga algo.
Ajá, y ya nada más te estás esperando y meterte en esos embrollos realmente Es lo que te hace. mentales o de un técnico, ¿no? Que se te rompa un tinut y salir, meterte, cortarlo, o sea, pasar esa tarde mala te nutre como armador, pero solamente hasta que te expones a eso. Y eso sí es como un proceso muy largo de aprendizaje hasta cierto Y no punto. es táctico, ¿no? Porque me imagino que si te Ujú. pasas 20 años armando en el mismo gimnasio tampoco debe ser También. algo tan nutritivo al final de cuentas, ¿no? ¿Y cómo deciden, digamos, cuál es su estilo? ¿Cómo decidieron ustedes eso? ¿Cómo se dieron cuenta de este es el estilo que a mí me gusta armar? Creo que si estás expuesto a una sesión de armado en equipo Ujú. y ves cómo tus compañeros pueden resolver el mismo bloque, entonces también te das cuenta de sus fortalezas y de sus debilidades. Y pues ya sea que alguien más proponga un bloque, eh, tal vez yo puedo verlo y saber que me va a favorecer más a mí. Y hablo de como más a mí en el sentido de que somos un equipo de trabajo y que cada quien puede tener diferentes habilidades y que en teoría también nos tenemos que complementar entre nosotros, ¿no? Y pues bueno, para mí fue así, como tal vez retroalimentación como con el equipo y también pues con los clientes porque al final puedes ver tu trabajo y tu escalada, que sabes cómo es porque ya los probaste, a cómo pues le da el público escalador, ¿no? Entonces ahí también tienes mucha información. Claro. Siempre es recibir mucha información y ver qué tanto, qué puedes hacer con esa información, ¿no? Y por ejemplo, tú que querías estudiar danza contemporánea, me decías, y dicen que la escala es como bailar, ¿qué crees tú sobre eso? ¿Crees que al final de cuentas el armar llenó ese espacio o ese interés que tenías de la danza? Creo que la escalada fue la que llenó como ese interés. Sin duda, la danza sí me ayudó a entender mi cuerpo y el movimiento y también como poder tener esa propiocepción de plasmar o como de dimensionar en la pared lo que pues lo que quiero proponer, ¿no? Y por qué las cosas funcionan como funcionan y en qué posición mi cuerpo debe estar para que hacer que funcione, ¿no? O de qué manera tengo que acomodar los agarres para que sí logre intencionar X movimiento. Entonces creo que ajá fue como al revés, que la danza más bien me ayudó a entender, ¿no? Me dio una herramienta para armar. ¿Cómo ven ustedes el armado aquí en México y Latinoamérica? ¿Hacia dónde creen ustedes que se va a mover? Eh, un poco viendo hacia el futuro, ¿no? Como lo que decías, Tonino, que en algún momento tú tuviste esa visión de decir, bueno, esto está creciendo, si me quedo aquí más tiempo, tengo paciencia, va a llegar el momento en que voy a poder vivir de cierta manera de esto. ¿Hacia dónde más ves que se va a ir la escalada o todo el armado, todo lo Del armado va a seguir creciendo porque ahorita estamos en una zona, área muy blanda, ¿no? Donde están creciendo el número, la demanda, pero los trabajadores no hay tantos, pero realmente no hay alguien tan especializado y como es mucho con base en la experiencia de cada quien y en este afán, pero creo que la formación va bien. Va bien en un afán de que realmente hay gente muy apasionada que está haciendo esfuerzos muy chidos por traer armadores a compartir experiencias, pero por el otro lado, pues sí se cae en este riesgo de qué estilo es el estilo que se está armando en México, ¿no? O sea, como que todavía no hay una postura definitiva. O sea, hay muros muy claros que tienen una visión muy hacia lo francés, otras muy hacia lo americano, otras que explorando lo japonés, pero todavía no hay realmente como una escuela de este estilo mexicano, ¿no? O sea, como que nos adaptamos mucho a las competencias, a los estilos marcados para la competencia, ese estilo sí está creciendo mucho, pero el comercial todavía no desarrolla bien como una identidad, ¿no? Y no creo que se vaya a homogeneizar en ningún momento, ni que todos los modos vayan a armar igual, pero todavía hay muchas posturas que no se han experimentado, ¿no? Todavía no hay el muro que se atreva a volverse super old school y decir, yo voy a hacer old school y se acabó. O el muro que vaya a decir, yo solo comp style y no va a haber de otra cosa, ¿no?
Entonces, como que todavía se tiene que explorar varios estilos y varias cosas para generar una identidad del armado en México, ¿no? Pero creo que es muy grande como para pensar en que va a ser una sola visión. Más bien enriquecer de esos bastiones y enriquecernos desde esas perspectivas que cada quien quiere proponer en su muro, se me haría interesante. Del resto de América Latina, no sé, no estoy tan al tanto, ¿no? De cómo va el crecimiento del armado. O sea, sí hay armadores que proponen cosas muy interesantes, pero en general como que sí yo estoy centrado en ver qué más se puede traer aquí, ¿no? ¿Qué más se puede experimentar? ¿Qué más le podemos generar al armado aquí, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Qué no se ha probado? ¿Qué nos puede nutrir? Porque realmente no hay una sola visión, ¿no? Y enriquecerla lo más que puedas. Es así, para mí es la intriga. ¿Qué más podemos hacer? Al menos para México, para mí es chile, mole y pozole. O sea, sí, es pues un revuelto de muchas cosas, como dice Tonino, ¿no? Y justo a mí me da curiosidad saber qué es lo que va a pasar con el armado en México, ¿no? O sea, si va a tomar su propia identidad o qué es lo... O si va a seguir como por esta vertiente que cada muro está como escogiendo un poco su estilo y como definiendo qué clase de identidad quieren tener, ¿no? Ujú. También ahorita está cambiando mucho, porque el escalador que antes duraba 5 años, ahora es un escalador que puede empezar a los 6 años y durar 20 años escalando, ¿no? O sea, ya la retención de un escalador ya no nada más va a ser de, pues en sus 20 lo que escaló y luego ya se dejó de escalar, ¿no? Sino que ahora ya el usuario va a empezar muy pequeño, se va a desarrollar y puede que siga escalando el resto de su vida. No con el mismo enfoque, ¿no? A lo mejor de niño compitió, de joven compitió y luego dijo, no, ya nada más quiero la roca y luego primero fue boulderero, luego fue rutero, luego quiso hacer otras cosas o luego solamente dijo, me gusta escalar poquito. O sea, como esa durabilidad está haciendo mucho que la propuesta dentro de los muros tenga que nutrir a muchas comunidades al mismo tiempo. Claro, y el armado va a también depender del desarrollo o la evolución del escalador también, ¿no? Va a ir de la mano de las dos maneras. Pero ¿habrán algunos elementos que ustedes pueden identificar que vayan dando como una idea de ese estilo de armado mexicano o no? ¿O cero? ¿Ustedes ya logran identificar, por ejemplo, si van a otro gimnasio de escalada, el estilo? ¿Hay un estilo por muro ya predeterminado? Porque ya hay armadores como... Tal vez Incluso a veces se comparten, he visto yo, pero Ajá. ¿logran reconocer, digamos, ustedes el estilo de armado de algunos gimnasios o es... Bueno, de ello siento que si el muro tiene bien identificado su discurso, entonces sí. Pero pues también, al menos en México, creo que todavía puede ser bastante común que haya gimnasios que no tengan identificado su discurso y que por eso su estilo sea como... Clásico. O no, o sea, ¿sabes? Como muy freestyle, sin algo muy definido, ¿no? No sé. Porque en muros más grandes creo que lo puedes notar más. Bueno, tal vez como definir que para nosotros, por ejemplo, es el armado francés. O cómo es para nosotros el armado japonés. ¿Cómo identificas qué estilo de armado es el japonés, el francés? A ver, échate uno de la francés. ¿Del Le francés? francés. Del francés, tuve la oportunidad de tomar una clínica con Mylis y con Sergio de los muros arcos, que son franceses justo. Y sí es un armado muy a sectores, muy definido, pocos armadores, muy basado en el aprovechamiento del espacio como un discurso visual, ¿no? O sea, un panel grande encaminado a cierta estética minimalista y una escalada muy estricta y realmente es ese, ¿no? O sea, no hay el pie donde lo quieres, a veces tienes que meterte al pie donde quieres, pero muy basado en el aprovechamiento de volúmenes o el espacio y cómo manejan los circuitos, pues cada boulder va aumentando en dificultad. En teoría, cada panel debería de tener un boulder por circuito. Entonces tú tienes el chance de llegar a ese panel, escalarlo, progresar hasta donde te dé tu intensidad, tu capacidad y consumirlo bien, ¿no? Y te mueves al que sigue y tienes otra estación donde es completamente diferente, ¿no? Entonces puedes estar visitando 5 muros diferentes dentro de tu mismo muro porque tienes propuestas diferentes de cómo aprovechar el espacio, pero en su conjunto, Y en su conjunto. también como proceso, incluso pues creativo,
como dice Tonino, es el aprovechamiento del espacio. Y por decir algo, muy simple, es como que si yo pongo un volumen, es sacarle el mayor provecho a ese volumen de todas las variables posibles que pueda tener, Ujú. Sí, más o menos. es como ir a Roca, encontrar un boulder y Y ver ver qué que tantas líneas le puedes hacer, ¿no? Ahora le empiezo aquí, salgo por acá, ahora porque... obedeciendo mucho un orden establecido, como visual. O sea, puede ser que sí, que haya pues una temática, por así decirlo, ¿no? Un discurso dentro de esa misma pared que todos los boulders obedezcan, ¿no? Entonces por eso todos se ven tipo motion, ¿no? Como que todos los sectores se ven alineados, como Es más bien marcado a estético. dónde Sí, hay empieza la una luna. intención muy definida en Hay lo una que quieres en intención. ese panel. No hay cosas de sobra, ¿no? No hay elementos de más, no estás rebuscando la escalada, ¿no? La estás dejando de la forma más dirigida y pura que puedes hacer. Entonces ya no hay plan B, ¿no? Es así, esta es la línea, te sale o no te sale. Pues muy al estilo de los franceses, ¿no? Como muy rectos, cuadrados. Y Y comparado con otro estilo, por otro lado, como el japonés, también obedece a lo visual, pero es un concepto visual diferente, que más, o sea, como que va más al balance entero de la pared. O sea, que los bloques que existan en determinado sector se complementen visualmente, pero más que interactúen entre ellos o que todos obedezcan la misma estética, es que se sienta balanceada la pared. En ese ajá. Sí, visualmente, ¿no? Como que puedas sentir como casi casi que la diversidad de los boulders, ¿no? Bien, bien acomodados, ¿no? Bien, bien distribuidos para que el aprovechamiento de espacio también sea bueno, pero como desde otro approach mental, ¿no? Bien Ujú. oriental. Y por otro lado, o sea, en el ejemplo práctico, donde tal vez en el armado francés voy a tratar de buscar sacarle jugo a las posibilidades de un volumen en la pared, en el japonés más bien creo que se va a buscar que, que si necesitas ese volumen, lo vas a poner. Y que no importa que ese volumen tenga solo un pie, si para tu boulder es necesario y si para tu boulder es si lo necesitas para crear ese movimiento o la sensación que quieres, pues entonces totalmente puedes solamente utilizar ese volumen para esa sensación, ¿no? Como muy justificada, pero el poner un agarre, pues ya es suficiente, ¿no? Como para aprovecharlo, ¿no? No importa que ya no se estén usando las más caras o que no corra otro boulder por ahí. Si es necesario, pues ahí va a estar. Hablando del armado, también a mí me quedó mucho esa duda y creo que mucho lo va a quedar. Es el tema de, hablan del armado francés, el armado japonés, Ujú. pero ¿cómo creen ustedes de que puede haber esa diferencia entre ustedes como armadores mexicanos para empezar a hacer que ese armado se sienta más mexicano? ¿Dónde creen que puede empezar eso si no existe aún ese armado mexicano? Ustedes como armadores que ya tienen esa diferencia de decir, ah, oye, este es un armado francés, este es un armado japonés. Vienen de armar con armadores que les enseñan esos armados, ¿no? Y creo que hay un punto donde ya pueden hacer esa diferencia, es decir, creo que si yo evoluciono, esto es como el taco, ¿no? O sea, dices, Ujú. si yo le meto esto y este, el cilantro, el rábano, yo ya estoy haciendo un armado mexicano, ¿no? ¿Cómo creen que puede ser eso o qué es ese condimento que pueden hacer ustedes como armadores mexicanos que ya tienen ese conocimiento para hacer esa diferencia en el armado mexicano? Experimentar, ¿no? Creo que ahorita la principal meta es ver qué tantas propuestas podemos generar, porque, o Creo sea, que un ejemplo muy claro es que antes de conocer a Caro, pensar en armar tantas coordinaciones y movimientos de competencia para mí era de quién lo va a hacer, ¿no? O sea, todavía no existía la persona que tenía esa perspectiva del movimiento o esa perspectiva de si llego, para romper completamente con esa visión de ese armado, ¿no? Entonces, yo creo que más bien también es que los mismos armadores vayan creciendo o expandiendo, o ya sea expandiendo su marco de referencia, o que a lo mejor ahorita está súper motivado el chavito que va a llegar a armar los siguientes boulders, pero tenemos que estar abiertos para recibirlo, para ahorrarle camino, para decirle, vamos a proponer algo nuevo.
porque pensar que los mismos armadores vamos a seguir armando las mismas competencias toda la vida, físicamente no es posible, demostrado. Y la otra es que pues lo que viene puede ser una propuesta más interesante y quizás ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que el condimento va a ser estar abiertas a estas nuevas generaciones, a esta nueva propuesta que podamos generar y qué tanto le podemos ahorrar ese camino diciéndole, mira, yo ya aprendí esto y esto y esto y esto, mézclalos, ¿qué puedes hacer tú, no? Porque de ahí es donde están saliendo como buenos armadores, ¿no? De los muros que se están enfocando en aprender tanto que sus armadores nuevos ya solamente así entran, pasan y proponen algo que no se había visto, ¿no? O sea, yo he visto chicos que realmente llegan con una propuesta, son nuevos, que en competencias a mí me tocó tenerlos de asistentes o lo que sea, y ahorita son jefes de armado con una capacidad que yo digo, wow, esto era lo que faltaba. Que alguien más se motivara a querer hacerlo, que alguien más empuje desde otra ciudad, que alguien más se vaya de viaje, regrese bien loco y diga, yo les quiero proponer esto, ¿no? Pero sí es como hambre de la comunidad a querer hacerlo. Y eso va a ser como tiempo. Yo creo que eso va a ser tiempo, ¿no? O sea, como entender que no lo estamos armando nosotros ahorita, quizás estamos como sentando ciertas bases para que ya no tenga que aprender el francés, el japonés, el americano, el que sea, sino que ya nada más diga, ah, pues yo ya manejo todos esos porque pues, es lo que armamos a diario. Ahora yo puedo refinarlo todavía más. Entonces, impulsarlo eso conscientemente, ¿no? Para la búsqueda de los nuevos armadores y de que realmente el equipo o los chicos que armen o quien sea que se quiera animar, pues ya tenga esa perspectiva más nutrida, más abierta. Porque al menos nosotros no tiene, o sea, es muy reciente que estuvimos expuestos al estímulo japonés y entenderlo, ¿no? Como que sí, el estilo japonés, pero como que ya entender a la hora de trabajar y de plasmar nosotros borradores y bloques, como que es el estilo japonés. Entonces también estuvimos recientemente expuestos y como que todavía sigue cuajando y todavía sigue cuajando. Entonces, en general, el armado en México es relativamente nuevo o tenemos una especie de retraso en comparación a otros países. Y mismo que ese estilo también está retrasado en el sentido de que no está cuajado todavía, ¿no? Y justo, o sea, te digo, ¿no? Como que a mí me da mucho interés saber qué va a ser el armado que se pueda identificar como, ah, esto es mexicano, güey, ¿sabes? Por, Me da interés porque, por saber también que falta un poco, como por experimentar, por saber qué no es, ¿no? Que nosotros como mexicanos, como con nuestra identidad, de nuestra cultura y al armado, pues qué no es y qué sí es. Y pues siento que eso va a llevar tiempo, así, tiempo, pero también, al menos yo estoy muy motivado por saber qué es lo que nosotros podemos aportar como eso. Porque México tiene armadores muy capaces, ¿no? O sea, gente muy prendida que sí, pues dedica su energía eh, como esta chamba. Ya ustedes como armadores de cierta manera se juntan, debaten sobre el tema, no solamente personal, sino a nivel como colectivo, como armadores mexicanos. Pues para mí ha sido conocer personas Ajá, y cotorrear con ellos y y tener rebotar. experiencias así que dices, wow, ¿qué está pasando? O sea, Quinto día. ajá, tener competencias o workshops que se vuelven así una cotidianidad de estar 10 días con las mismas personas encerrados, los mismos 8 horas armando bloques a diario, ¿no? Y mañana que vamos a hacer lo mismo, y mañana que vamos a hacer lo mismo, y que mañana que vamos a hacer lo mismo. Pero estar en esas cápsulas del tiempo expuestos es cuando conoces a las personas y te das cuenta de que no eres el único loco queriendo empujar, ¿no? Y querer mejorar esto, o querer empujar el nivel, o querer empujar el contenido, o querer explorar, o querer tantear al atleta de, pues igual y no les va a salir, pero aprendemos en el proceso. Un saludo a O, todos y ustedes, saben quiénes resulta, son. Ah. y resulta que cuando corre la compe, el boulder lo digieren muy bien los atletas y sale espectacular y dices, pues a lo mejor sí podemos empujar más, ¿no? Y en esas experiencias, cuando ves a los demás apasionados del armado y te nutres, dices, ah, ok, ok, y vas nutriéndote a ti mismo y vas
vas pensando en una visión colectiva, ¿no? Que quizás no compartes el mismo estilo o la misma visión o el modo de trabajo, lo que tú quieras, pero sabes que esa persona también está buscando mejorar el armado y la escalada en México, ¿no? O sea, no tiene que ser un acuerdo tácito de vamos todos a hacer lo Claro. mismo, Sí, no. pero sabes que le puedes escribir y decirle, oye, ¿cómo le hacen con esto? Ah, no, pues sí. Sí, Y nutrirte de esas experiencias, eso para mí es así la carnita del armado, ¿no? sí. Realmente es donde trasciendes. Claro. Yo me siento muy feliz de que las veces que he convivido con armadores de otros estados y otros muros ha sido, por un lado, muy profesional y por otro lado, muy ameno, en el sentido de que creo que tratamos todos de estar en el entendido como, güey, vamos a dejar nuestro ego a un lado y vamos a neta trabajar juntos, ¿no? Como para un mismo propósito. Claro. Y pues nada, a mí se me hizo eso súper chido, ¿no? Como que al menos tengamos un backup con los de allá y con los de allá. Y cómo le haces, y cómo le hicieron, y cómo vas, y en qué tripeas, y eso está muy chido, pues. Entonces siento que si bien somos de diferentes lados, una vez se dio la ocasión en el Summit Masters, la Ajá. competencia de Pico Norte, en que había armadores de Pico, obviamente, y que había armadores de Motion, que había armadores de Adamanta. Entonces como que, eh, pues nada, estábamos presentes ahí en ese evento que pues trata de tener un nivel más alto, ¿no? Un nivel internacional, con invitados internacionales, y pues creo que también está chido que haya representación, ¿no? De las diferentes partes de México, pues en ese evento. ¿Cómo haces en ese sentido, no? Cuando tienes que armar algo que está por encima de tu nivel de trabajo personal. Pues Muchas información. flechitas. Muchas flechitas. Muchas flechitas intermedias. Flechita aquí, flechita allá. No, pues mucha información, creo. O sea, eso también va como de la mano con aprender como las fortalezas de uno mismo y las debilidades y conocerse a uno como escalador. Y también observar muy bien al público que está dirigido. Porque pues también obviamente cambia si es comercial o si es en una competencia. Si es una competencia, pues sabes más o menos quiénes son los atletas que van a venir. Y tienes que saber, tienes que tener información que tenga que ver con la relación entre tú como armador y él como escalador, ¿no? ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Qué habilidades tiene él? O esas personas, en plural. Y tratar de aplicar la mayor cantidad de información posible para tener un resultado, ¿no? En el ejemplo burdo es, pues voy a poner una cordi y hago la cordi y ya toqué el agarre, pero yo sé que los atletas que van a venir tienen más fuerza de contacto que yo. Yo ya lo tomo, o sea, lo marqué, pero no tengo la fuerza necesaria para quedarme, pero yo sé que ellos sí la tienen. Claro. Entonces puedo confiar con esa información que está bien diseñado, ¿no? Y pues es todo un juego de emociones, así, verlo ya en acción y ver si tus predicciones sí tuvieron que ver o nada que ver o todo que ver y pues ya de repente sí se queda y pues es una reafirmación, esa experiencia así como ahí, ¿no? En bruto, que dices, sí sirvió, ¿no? O sea, como que todo mi viaje mental de la información y de ver cómo la aplico y de tomar decisiones, pues sí sirvió. Y se va construyendo, ¿no? Así conforme el tiempo. ¿Qué es lo que quieren transmitir con su estilo propio o su forma de armar? ¿Qué es lo más importante, no? Para mí no es tanto que o sea, ni una experiencia, ni algo así tan marcado, ¿no? Para mí es como poder generar esa intriga que yo tuve cuando empecé a escalar, ¿no? O sea, cuando yo empecé a escalar no sabía nada. O sea, la realidad es que no sabes nada. No sabes cómo hacer un hook, no sabes cómo poner un peine, no sabes ni cómo agarrarte, ni cómo pisar, no sabes nada. Pero se vuelve intrigante descubrirlo, ¿no? Y se vuelve intrigarte, subirte, arriesgarte, caerte, decir, ay, pues me equivoqué aquí, como ese proceso donde tú solito te conoces a ti mismo y te exploras a partir de escalar algo. Para mí es poder generar ese misterio y esa intriga y esas ganas de me quiero subir a ese agarre porque no sé, porque brilla. Porque es así. Ajá, o porque dices, lo quiero tocar, ¿no? O sea, porque quiero treparme ahí. Como esa intriga que tienes de juego con reto, con complejidad, con desafiarte, a mí me gusta
generar eso, ¿no? O sea, cuando me llegan y me dicen, es que tus boleros son de pensar, es como lo más bonito que me pueden decir, porque quiere decir que sí le echaron tiempo, ¿no? Que no solamente fue de, me subo y ya me salió, ¿no? Sino que fue de, a ver, espérame, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que descubrir ahí, no? Y quizás hay cosas que no, que a simple vista no se ven, ¿no? Y que hasta que te subes y lo sientes dices, wow, esto no pensé que se iba a escalar así, ¿no? No pensé que se iba a sentir Que así. sí te acuerdes cuando vayas a dormir. Así de, no manches, me salió, Sí me salió. ¿no? Ajá. No, pero está bien porque hoy en día la gente cada vez piensa menos, o sea, Sí, digo, ya claro. no, o sea, quieren todo así y, sí, ya le voy a dar y ya. Y se monta muy Sí, sí, sí. a lo arrebatado, a lo loco. Y es justo algo lo que creo que estamos muy en contra, como idiotizar al cliente. Okay, sí. En el sentido, pues por un lado grados bajos, pero eso es otro tema. Y por otro lado, como de verdad pensar que el cliente no tiene habilidades como para subir, ¿no? O sea, o para moverse o lo que sea, o como tener todo muy cómodo. Que, por ejemplo, yo sentía que el armado de Adamanta antes era muy cómodo, muy a que donde necesitabas el pie, ahí va a estar. Donde necesitabas la mano, en el ángulo que la necesitabas, pues ahí va a estar. Y, por ejemplo, al menos en comparación con ambos estilos, con el japonés y el francés, te pide meterte a una posición, te pide escalada estricta que realmente te lleve a incomodar, pero en ese estímulo incómodo es donde vas como a crecer como escalador, ¿no? Y no va a estar todo ahí donde tú lo quieras. ¿Tú qué quieres transmitir, Caro, con tu hermano? Tal vez eso, que no está mal estar incómodo. También que tal vez es necesario para progresar, ¿no? Sí, totalmente. Ajá. Porque es algo que vimos en la roca, ¿no? Como que no es algo cómodo. Sin embargo, sí puedes como o sea, exponerte tanto a ese estímulo que en algún momento se te hace cómodo. Porque lo entiendes, ¿no? Entonces, pues justo creo que eso es lo que más podría yo querer dejarle a alguien, ¿no? Como vas a estar incómodo, pero es parte de... Es por tu bien. Es por tu bien. No, está bien, está Y yo le buenísimo, mandé, porque mucha gente como que se acomoda mucho de, este es mi estilo, esto es lo que Y ya. me gusta escalar y ahí lleno Y mi ego ya. de encadenar todo en Sí, este sí, estilo sí, y ya sí, no me sí, subo a sí. placa o a grieta o lo que Sí, sea, sí, sí. porque pues no me va a ir tan bien, ¿no? Y Sí, sí, sí. entonces está bueno eso de incomodar a la gente y también que pruebe otras cosas. ¿Algún mensaje que ustedes les quieran dejar a la gente que nos está escuchando y viendo? Pues yo por un lado que creo que la escalada tiene la ventaja de que puedes estar tan inmerso en ella como tú quieras y la puedes tomar para ti como tú quieras, al nivel de profundidad que tú quieras, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, es algo muy espiritual, pero si para alguien también solo es su manera de distraerse y va a ser un escalador de gimnasio, pues también está bien. O sea, y pues por otro lado, lo repito, estar incómodo no es malo. Y muchas veces lo que necesitamos para crecer está del otro lado de esa incomodidad. Yo del armado, que se animen, que lo piensen muy bien. Creo que algo que platicamos mucho, que es no romantizarlo, ¿no? O sea, no, más allá de la pasión y la entrega que tenemos por este oficio, creo que también hay que ser muy, muy conscientes de que es un trabajo y lo debes de hacer de la forma más profesional que puedas. Si es que quieres que se tomen en serio, tienes que tomarte en serio tú, ¿no? Y lo que tú estás proponiendo y poner tus estándares en tal línea que siempre te estés exigiendo mejorar, ¿no? Y que no digas, pues ya me salió uno bonito y ya. Sino que realmente en los días que te equivoques y en los días que donde todo sale mal es cuando aprendes, ¿no? Y creo que puedes pensar que está fácil armar y que va a ser rápido y que a lo mejor tú eres el armador que México necesita, pero a lo mejor ese solo es tu ego y la realidad es que nos hemos encontrado que esto no es para todos, que sí necesita un compromiso y una visión a largo plazo, que sí necesita que te sensibilices, que te conozcas bien, que te expongas inclusive, porque es un trabajo muy personal que vas a terminar exponiendo a la comunidad y que la comunidad no se va a sentar el corazón a decir, ay, qué bonito, sino que va a buscar destrozarlo, masacrarlo, acabarlo y hacer todo lo que pueda con ese producto, ¿no? Y saber que está bien, saber que mañana tienes el chance de volver a hacerlo mejor o de volverte a equivocar, pero que sí va a ser
que sí es un trabajo, ¿no? Y que sí tienes que tomártelo muy en serio para poder demostrar de que el armado es fundamental, ¿no? Creo que mucho de lo que hemos hablado es como esto de qué tanto empuja la cultura y qué tanto empuja el armado, pero pues el armador tiene que empujar esa cultura, ¿no? Tiene que ser consciente de que lo que tú estás proyectando en la comunidad va a permear en su desarrollo, en su lesión, ¿no? Un caso muy típico es que tú le vas a dar 2 pegues cuando estés probando, ¿no? Pero si alguien lo está proyectando y es su primer buller de ese grado y tiene la muñeca torcida a ese under, tú le diste 3 pegues, él le va a dar 50 y quizás su muñeca no va a aguantar 50 pegues, ¿no? Entonces, ser muy considerado en esos sentimientos forja tu propuesta y tienes que saber entender cuándo empujar y cuándo no. Pero sobre todo que te lo tomen muy en serio, ¿no? Porque ya la industria está en ese punto donde va a buscar al más preparado, al mejor, al más consciente, al más seguro, al que cause menos problemas, al que rompa menos agarres, al que sea puntual, al que sea buen trabajador, ¿no? Esta frase que me comentó Caro de tienes que ser el armador con el que te gustaría trabajar, ¿no? Puedes tener un crack, puedes ser un ídolo en cierto estilo, pero si no sabes ayudar a tu equipo, si no sabes comunicar las cosas, si no escuchas el de ya, que ya se va a caer tu amigo y no lo estás sosteniendo, o te vale la seguridad y no respetas las normas o los horarios, pues no te van a hablar. La realidad es que no se te va a considerar porque el armado sí es mucho de tu palabra, tu experiencia, tu trabajo y tienes que ser muy congruente con lo que haces, con tus acciones para poder empujar esto, empujarlo a que seamos armadores buenos, ¿sabes? Puntuales y armadores que se toman en serio su chamba, ¿no? Con ética, ¿no? Con ética, exactamente, con Con ética ética y profesional. poder dejar un buen producto donde las competencias no tengan brincos hacia abajo, donde no te lastimes a los atletas, donde no haya empates en todos, ¿no? Donde realmente seas consciente de que leíste el reglamento y que estás proponiendo algo con bases, ¿no? Estás dando un ranking y estás exigiendo a los atletas. O si es el comercial, estás dejando el mejor comercial que estás pudiendo con el material que se te dio. Pero sí ser muy consciente y muy congruente de que el armado va a permear mucho. Entonces yo sí les diría que sean conscientes de realmente lo que quieren, ¿no? Si quieren armar ellos un boulder de Instagram para sus redes y su ego, o si quieren armar realmente como la propuesta de un discurso más grande que va a permear más, ¿no? A más comunidad y a más escaladores. Interesante eso que dice Tonino, de que es muy importante y muy influyente el armado, pero que al mismo tiempo es tan banal. ¿Sabes? No importa, es un pedazo de plástico, ¿no? Montado en una pared que en cuánto, un mes se va a bajar y va a ser otra cosa. Entonces importa, pero al mismo tiempo no. Y es como ahí está el juego, ¿no? Como que realmente puedes equivocarte, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O sea, puedes Claro. equivocarte, aprender de ello y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Eso por una parte como consejo tal vez a quien quiera empezar este viaje del armado y por otro lado que pues creo yo que las oportunidades se dan de la combinación de la coincidencia de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y por otro lado de estar preparados, ¿no? Y que pues también es chamba de uno estar preparado para que cuando esa oportunidad llegue pues pueda tomarla. Porque todavía estamos, creo, en un espacio contextual de México y de la industria de la escalada donde no es tan fácil tal vez llegar a ser un armador profesional, ¿no? Donde tal vez no existen tantos caminos para de verdad llegar a donde se puede tener pues esa sostenibilidad. Entonces, pues tal vez en un futuro la industria se acomode a que sea una necesidad más vasta, pero pues por el momento tal vez justo estar preparado. ¿Qué tendría que pasar? Más muros. A mí lo que se me hace interesante es que solamente, al menos ahorita en México en la actualidad, un muro con el negocio, un muro con el modelo de negocio que tiene Adamanta es el que puede subsistir y tener tantas sucursales y también brindarnos cierta estabilidad como económica, ¿no? Entonces tal vez haría falta que hubiera más diversidad en ese aspecto en el mercado, para que entonces también existieran más oportunidades. Pues muchas gracias, Caro y Tonino, por este espacio
de plática y también pues de debate de muchas cosas que a veces no se platican o no se hablan, y también de pues inspirar a la comunidad, ¿no? Y compartir un poquito de lo que ustedes han aprendido a lo largo de estos años y de cierta manera como que se motiven también a explorar la escalada más allá de ir al gimnasio y tocar esos agarras de plástico que no tienen sentido, como dices tú, pero pues muchas gracias por este espacio en sus vacaciones. No, muchas gracias por gracias. recibirnos, por compartirnos su hogar. También. Transmitiendo desde el desierto mexicano.